El tema de este video es el 3.1 de la unidad número 1 de SMATE para sexto grado, multiplicación por fracciones unitarias. Entonces tenemos un pequeño recuerda. Dice, se llaman fracciones unitarias a aquellas cuyo numerador es 1. Recordemos que el numerador es el número que está arriba en una fracción. Por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, etc. Bien, ahora el analiza dice, si una botella equivale a 3/4 de litros, ¿cuántos litros hay en media botella? Entonces aquí nos dan un pequeño cuadro, ¿sí? Entonces vamos a analizar esto por partes. El analiza dice, si una botella equivale a 3/4 de litro, entonces lo voy a escribir aquí. Si una botella equivale a 3/4 de litro, ¿cuántos litros hay en media botella? Entonces si escribo aquí media botella, entonces ¿cuántos litros habrían? Entonces si ustedes observan, aquí tenemos una botella y aquí tenemos media botella. Entonces lo lógico sería que la cantidad en litros, si una botella la dividimos entre 2, pues la cantidad en litros también se dividiría entre 2. Entonces tendríamos 3/4 entre 2. Y esto sería la cantidad en litros que tenemos en media botella. Bien, vamos a recordar esto. Entonces aquí en el libro de SMATE nos dicen lo siguiente. Piensa, ¿cómo sería calcular la cantidad de litros en 2 botellas y en 3 botellas? ¿Cómo sería entonces para media botella? Entonces, para 2 botellas tendríamos 3/4 multiplicado por 2, es decir, 3/4 repetido 2 veces, ¿sí? Entonces, para 3 botellas tendríamos 3/4 multiplicado por 3, es decir, 3/4 repetido 3 veces. Entonces, para media botella tendríamos 3/4 multiplicado por 1/2, es decir, 3/4 repetido 1/2 de veces. Además, la cantidad de litros en una botella por la cantidad de botellas es igual a la equivalencia en litros. Entonces, en resumen, lo que nos está diciendo el libro, que también la cantidad en litros de media botella sería lo siguiente: 3/4 multiplicado por 1/2. Entonces tenemos que la cantidad en litros la podemos sacar así y la podemos sacar así. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces aquí en esta parte del analiza dice, si una botella equivale a 3/4 de litro, ¿cuántos litros hay en media botella? Entonces aquí nos dice de un solo, 3/4 multiplicado por 1/2. ¿Cómo se puede calcular 3/4 multiplicado por 1/2? Bien, entonces lo voy a escribir aquí. 3/4 multiplicado por 1/2, ¿sí? Que es esto de aquí. Esto va a ser igual a esto que tenemos aquí, es decir, 3/4 entre 2. Ahora, esta división es lo que hemos venido viendo en clases anteriores. Entonces, para esto ya tenemos un método para calcular. Sería lo siguiente, el 3 lo dejamos exactamente donde está y vamos a multiplicar 4 por 2. Entonces esto sería 3 sobre 4 por 2, 8. Entonces eso sería el resultado, 3/8. En el libro nos dan la forma gráfica en la que podemos observar cómo funciona esto. Dice, la multiplicación 3/4 por 1/2 significa tener 3/4 repetido
1/2 de veces. Esto equivale a calcular 1/2 de 3/4, es decir, la mitad de 3/4 o 3/4 entre 2. Represento gráficamente 3/4 de litro. Entonces aquí tenemos, si se fijan, 1, lo voy a manchar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Es decir que aquí tenemos 4/4, pero de esos 4/4 solo hay 3/4 que están en celeste. Entonces, esos serían los 3/4 de litro de los que estamos hablando. Entonces, bien, tenemos esto. Lo divido en dos partes iguales. Entonces, es lo que hacen aquí, que lo separan. Entonces, esto sería como tener 3/4 multiplicado por 1/2 o 3/4 entre 2. Entonces hacemos los cálculos que ya habíamos hecho y regresamos a 3/8. Entonces, si se fijan, ahora lo que teníamos inicialmente nos queda dividido en dos partes. Nos quedan ahora unos rectángulos más pequeños. Cada uno de estos rectángulos pequeños sería un octavo. Entonces tenemos 1/8, 2/8, 3/8. Porque esto que está aquí en celeste claro, prácticamente digamos que lo estaríamos quitando. Es lo que estamos vaciando. Si vemos esto como que fuera agua. Entonces, después de dividir en dos partes iguales, 1 litro quedará dividido. 4 por 2 es igual a 8 partes. Entonces, 3/8 litros sería la respuesta. El comprende dice: una multiplicación por una fracción unitaria equivale a una división entre número natural, donde el denominador de la fracción unitaria es el divisor. Entonces aquí nos dan esta estructura y nos dan un ejemplo. Entonces vamos a hacer esto. Nos dan 2/5 multiplicado por 1/9. Entonces, cuando nos den esto de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Este 2/5 lo voy a dejar exactamente como está. 2/5. Entonces, ahora voy a dividir por 9. ¿Sí? Entonces ya vimos que esto es equivalente. Entonces, esta división ya sabemos cómo hacerla. Entonces, en el numerador escribimos el 2. Y en el denominador 5 multiplicado por 9. Entonces ahora solo hay que hacer esa multiplicación. Arriba me queda 2 y abajo 5 por 9, 45. Y esa sería la respuesta.